Estamos aquí hoy reunidos en la Capell, en la cooperativa Jordi Capell, para presentar el libro de Barotz y Veiga, un libro que salió publicado ya en junio. Yo lo compré entonces y de repente me dice hoy Marc que se presentaba hoy, no sabía, y vendí algo como presidente de la Jordi Capell, que soy en este momento, y con mucho gusto porque obviamente Fabrizio y Alberto son amigos, además obviamente de excelentes arquitectos, y por eso estamos aquí para celebrar hoy su excelencia y el libro magnífico que ya tuve ocasión de leer y de verlo con cariño en junio, ¿no? Con Fabrizio coincidimos en algún jurado juntos del grupo Vía, ¿te recuerdas? Es la primera vez que te vi, yo no sabía quiénes eres en ese momento y me acuerdo que le dimos el premio de arquitectura a un edificio de Roldán Berenguer y que me hizo mucha gracia porque realmente poco después en un restaurante trabajando con José Miguel y con Mercé coincidí con Alberto, que estaba comiendo a la mesa de al lado porque tienen el despacho cerca, y entonces me lo presentaron, que yo no lo conocía a él, ¿no? Después en nuestra revista digital, en la T18, que ya vamos por el número 42 o 43, y una revista gratuita que os podéis descargar y que hace ya muchos años el Brooklyn Ray Track de Nueva York la incluyó entre las 7 revistas de arquitectura digitales más interesantes del siglo XXI. Les hemos publicado proyectos a ellos también hace tiempo. Y yo os contaría una anécdota de lo más tonta, digamos. Nosotros ganamos el concurso para hacer el CERN en Ginebra, la sede del Centre de la Recherche Nucléaire, y en un cierto momento, uno de los viajes, recuerdo que quería ir a ver el edificio del Museo de Bellas Artes de Lausanne, era Lausanne, ¿no?, que no estaba todavía construido, pero había visto unos renders tan magníficos que yo pensaba que estaba construido. No sé si alguno de vosotros, supongo también colaboradores, muchos de ellos o algunos de ellos, pues hicieseis esos renders, ¿no? Y recuerdo que llegué allá, no lo vi por ningún lado, estaba cerca de la estación, me di toda la vuelta, fui a la oficina de turismo y aquello, le musée de Monsieur Fabrizio Veiga, no, il n'est pas encore construit, pas encore construit. Entonces dije, mierda, porque había ido justamente para ver el museo, pero bueno, en Lausanne siempre hay otras cosas que ver y sitios para comer, carísimo como todo Suiza, pero bueno, Suiza tiene esas cosas. Yo paso la palabra a Eugeni y con esto os doy la bienvenida a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, yo intentaré ser breve y me costará, porque bueno, este libro da para mucho, ¿no? Lo primero, dejadme que os dé las gracias por invitarme a presentar esto con vosotros. Yo os tengo un respeto profesional, ya lo sabéis, inmenso, pero además un aprecio personal y es un placer estar aquí con vosotros presentando este libro, de verdad. A ver, como veis yo he traído mis copias, ¿vale?, del libro anterior del 2016 y del actual. El libro actual es, yo siempre iba a decir, una pequeña joya, veis que no tan pequeña, ¿vale?, pero una joya absoluta, eso está claro, y ya lo veréis, con básicamente 26 proyectos, desde Águilas hasta Miami, una edición exquisita, diseño de John Morgan, editado por Walter Koenig. Yo siempre lo llamo Walter Koenig, aunque el nombre veo que es muchísimo más extenso, pero bueno, ya nos entendemos. Y 383 páginas que se disfrutan, yo personalmente, lentamente. Después tiene un texto introductorio del cual me gustaría hablar con Alberto y Fabrizio, porque es un texto muy personal, donde hacen un análisis de su trayectoria y es un texto realmente íntimo, que a mí me sorprendió, porque era casi como meterse dentro de ellos. Y hablamos luego de él. Y luego hay un pequeñísimo texto previo donde se apuntan algunas cosas, nada, son 10 líneas, donde hablan de la monografía que hicieron en el 2016, donde explican que allí explicaban algunos proyectos, algunos que no estaban construidos todavía y que 5 años más tarde pues sacan esta nueva monografía donde ya hay varios de los proyectos que entonces no estaban construidos, donde ya se pueden explicar en detalle, ya con fotografías del resultado. Y hay un pequeño detalle que yo creo que explica muy bien
cómo son y cómo piensan, porque el texto es todo seguido, va hablando y dice, no, aquí tenemos estos otros proyectos, el libro también incluye algunos proyectos no construidos, y de repente en la misma frase dice, la portada sigue siendo azul, el color de la oficina, pero es un poco más oscuro, con una calidad táctil, y dices, ostras, estos tíos pasan de hablar de los proyectos, ¿no?, y casi que en la misma frase te están hablando del libro. Y dices, bueno, claro, es que este es el último proyecto de Barocci Veiga, o sea, esto que tenemos aquí está pensado, construido y trabajado, creo yo, y vaya, creo que estamos de acuerdo, no lo sé, ya lo veremos, exactamente de la misma manera que se construyen, que se piensan y construyen sus proyectos, ¿no? En la monografía del 2016, los proyectos se agrupan o se articulan mediante unos conceptos que se explican como, yo he cogido algunos, anatomía, microcosmos, necesidad, ornamento, emoción, y en cambio esta monografía de ahora en este sentido es muy distinta, porque solo hay un texto, que es el suyo, este que os comentaba, ¿no?, tan íntimo, tan personal. No hay textos externos, ¿vale?, no hay ningún texto crítico como acostumbra pasar en muchas monografías, ¿no?, donde se busca el apoyo, ¿no?, de alguna figura, ¿no?, importante para vosotros. Este no es el caso. Los proyectos de alguna manera se explican por sí solos, y vaya si se explican, o sea, yo creo que en realidad no hace falta, no se echan falta, ¿no?, esos textos. Hay estas diferencias entre uno y otro, pero al mismo tiempo forman parte de una misma familia, ¿no? Yo los veo casi como dos hermanos, ¿no?, que cada uno tiene su personalidad, pero que veis unos rasgos comunes. A mí lo que me gustaría preguntaros algunas cosas. Esto será un poco en formato así más conferencia. Yo no os voy a pegar no voy a hacer el texto crítico que no está en el libro, no lo voy a hacer yo. Pero la primera pregunta que me gustaría saber es ¿cómo nace este libro, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde sale la necesidad de 5 años después de hacer el primero, ¿no?, de sacar este volumen? Bueno, yo creo que después de hacer el primer libro, el primer volumen, creo que en el estudio descubrimos lo importante que es tener tiempo para reflexionar sobre lo que haces, sobre a dónde quieres ir también, porque el primer libro creo que nos permitió eso, nos permitió reflexionar y mirar un poco hacia adelante. Y llegó un momento en el que creo que sentimos un poco la misma necesidad de recopilar qué había pasado en los últimos 5 años en el despacho, 4 o 5 años. Muchas de las cosas que contábamos en el primer volumen no estaban construidas, nos pareció un buen momento de casi como demostrar un poco el resultado de toda la reflexión teórica que tuvimos en el primer volumen. Y sobre todo creíamos que que era un buen momento dentro del estudio, yo creo que inconscientemente, para reflexionar hacia dónde vamos otra vez, ¿no? Y creo que por eso surgió esta necesidad, obviamente aprovechando un buen momento para poder hacerlo, de pararte, recopilar lo que has hecho, pensar sobre si eso es realmente el resultado del primer libro y otra vez hacia dónde vamos, ¿no? Creo que para nosotros es el motivo de por qué hicimos este segundo volumen. Obviamente después entró dentro de un momento, un buen momento en el estudio para dedicarle todo el esfuerzo, porque efectivamente es un proyecto, para tener tiempo, para poder pensarlo, corregirlo, cambiarlo y cambiarlo un montón de veces, y poder llegar otra vez a algo que tuviera sentido también con el primero, porque obviamente es una continuación del primer volumen. Sí, de hecho, el primer libro que hicimos en el 2016 fue una experiencia realmente muy grata, porque es muy distinto, digamos, pensar y producir un libro tú mismo que hacer una monografía con una editorial, ¿no? Ya habíamos hecho una monografía, entre los 2 libros hemos hecho otra monografía con editorial, pero una cosa muy distinta, donde hay una contribución externa que hace un análisis de tu trabajo, se decide qué presentar y qué no. Pero cuando decidimos hacer el primer libro, que fue un libro muy importante por nosotros, como dice Alberto, fue realmente un ejercicio casi de reflexión, de autoanálisis, de qué cosa es importante para nosotros.
El primer libro lo estructuramos de esta manera. El estudio llevaba 10 años trabajando, no teníamos casi obra construida, muy poco. De hecho, en el primer libro solo al fondo aparece una fotografía, pero en realidad contamos casi solo los proyectos y lo asociamos siempre a unos temas, podríamos decir casi teóricos, que descubrimos que para nosotros eran importantes, ¿no? Y esta fue una experiencia realmente muy importante porque nos aclaró las ideas, definimos conceptos, definimos como un marco, digamos, teórico dentro del cual trabajar. Años después, bueno, hemos ido haciendo otras monografías, etcétera, etcétera, y efectivamente sentimos esta necesidad de volver a producir un libro para hacer otra reflexión. Algunos proyectos que se presentaban en el primer volumen ahora estaban construidos, habían intervenido una serie de reflexiones sobre temas más constructivos, sobre la realidad física, sobre las vicisitudes que queríamos explicar en este nuevo libro. De hecho, el libro nació hace 2 o 3 años con la intención de ser realmente el volumen 2 casi. Empezamos a trabajar con el mismo diseñador y también con la misma editorial para hacer casi un volumen 2 del libro, manteniendo formato, estructura, etcétera, etcétera, porque queríamos dar continuidad al primero. Luego nos dimos cuenta que efectivamente el contenido de este libro era un poco distinto. Ya no nos interesaba casi reflexionar otra vez sobre los temas que tocábamos en el primero, pero nos interesaba casi contar más la realidad constructiva, material de los proyectos que hemos construido y una serie de vicisitudes que han pasado en el estudio durante estos últimos años. Presentar también proyectos no realizados que no se presentan en otras monografías, que pero para nosotros, y la gente del estudio lo sabe, digamos, han sido muy importantes, a lo cual hemos dedicado tiempo, esfuerzo, nos han permitido llegar a otras cosas. Y el libro nace de ahí. Lo entendimos realmente como una evolución, digamos, del primero, una continuación, así lo declaramos. Modificamos el formato porque nos interesaba introducir otros documentos, hay bastante más detalles constructivos que había en el otro, creamos unos formatos más grandes y después, bueno, de esto hablaremos un poco de las... También fue importante la decisión de cómo presentar el libro, ¿no? Por ejemplo, decidimos que una reflexión, llamémosla un poco más teórica, se hizo en el primer libro y en este segundo queríamos que fueran precisamente los proyectos que hablaran por sí solos. Y de ahí que decidimos escribir solo, bueno, no recurrir a una contribución externa, cosa que hicimos también en el primero. En las otras monografías hay contribuciones externas. Aquí realmente no fue una decisión muy meditada, digamos, no hacerlo para dejar que simplemente el propio trabajo se expresara por sí solo. Y decidimos escribir este texto inicial que cuenta casi la biografía de la oficina, de algún modo. Este texto a mí me gustaría que nos explicarais, porque el primer libro sí que es lo que dices, ¿no? Hay una reflexión teórica a partir de toda una serie de conceptos, y aquí en realidad hay una reflexión íntima, o sea, de verdad, yo este texto cuando lo leí pensé, ostras, cómo se desnudan, ¿no? Nos están explicando casi, ¿no? la vida diaria, los problemas, la historia, ¿no? Vuestra historia a través de vuestros proyectos, ¿no? Y eso hace que luego cuando ves los proyectos tienes esa resonancia de las fases, las etapas, ¿no? Lo que nos habéis contado en este texto primero, ¿no? A mí me gustaría que explicarais un poco el objetivo de abriros de una manera tan íntima, ¿no? Bueno, yo creo que Fabricio y yo lo que queríamos no era hacer una reflexión teórica en el texto como hicimos a lo mejor en el primer libro, y creo que también queríamos hacer algo que echas mucho de menos cuando expones tu trabajo, ¿no? Que es ayudar también al lector, al que compra el libro, a entender un poco por qué pones estos proyectos ahí
y casi qué te ha llevado en tu carrera a evolucionar de una cierta manera, ¿no? Y creo que el libro es honesto en el sentido de que efectivamente lo contamos tal cual. Es decir, intentamos sintetizar de la manera también lo más precisa y lo más clara posible. Intentamos redactar un texto que acompañara al que compra el libro a entender un poco cuál ha sido la trayectoria nuestra en todos estos años. Que hay veces que yo personalmente a veces echas de menos también, ¿no? Cuando expones tu trabajo, ¿no? El poder entender, bueno, vale, ¿y esto por qué en este momento? ¿Por qué aparecéis aquí haciendo esto? ¿O este proyecto a qué está ligado? Y yo creo que el texto básicamente condensa un poco todas esas etapas que hemos ido teniendo a lo largo de estos años y lo hace, creo, de la manera más... Yo diría, la verdad es que creo que es un texto bastante honesto por nuestra parte, no es un texto que intente maquillar o esconder o tergiversar, digamos, todo lo que ha pasado en el estudio en esos años. Bueno, yo diría que, por ejemplo, bueno, a este texto le dedicamos mucho tiempo. Este sí que fue realmente un proyecto. Siempre. Perdona, cuando Alberto dice, es un texto muy preciso, es que todo es preciso. En vuestra obra, bueno, en pues este libro, en el texto, todo, tú lees el texto y realmente no le sobra ni le falta ninguna palabra. O sea, cuando me agrada oír que os habéis estado mucho tiempo escribiendo este texto, porque si me dijeras, no, lo escribimos en una tarde, alucino. No, O sea, bueno, es que no somos escritores. Nada de esto. No somos escritores, ¿no? No, Todo no. te cuesta mucho más, ¿no? Pero sí que hay veces que te encuentras con textos que ves que a lo mejor simplemente que es muy difícil concentrar una idea en pocas palabras, y eso los arquitectos muchas veces tenemos el defecto de intentar, por no tener las cosas claras, adornarlo con demasiadas palabras. Y yo creo que aquí hemos hecho un ejercicio voluntario de intentar quitarle todo lo que le sobraba al texto, digamos. Sí, de hecho es casi, diría casi despojar nuestro trabajo de cualquier narrativa superimpuesta. Creo que un vicio también quizás de nuestro periodo, de nuestro tiempo, que al final cada uno obviamente intenta presentar su propio trabajo enfocándolo con un determinado tipo de narrativa, ¿no? Y entonces, digamos, se construye un modo de comunicar tu trabajo, los proyectos, siempre enfocado como, digamos, dentro del aura de una cierta narrativa que construyes. Y este texto, en realidad, lo que pretende hacer es, diría casi exactamente lo contrario. De hecho, creo que, bueno, por ejemplo, una de las, puede ser anecdótico, pero el título del texto llegó casi al final, ¿no? Porque dijimos, bueno, contamos nuestra biografía de algún modo, ¿no? Una biografía casi de trabajo, de algún modo, ¿no? Y al final, pensando cómo se podría titular, al final Alberto un día dijo, pues esto es todo lo que hay. Entonces, all that is, ¿no? Pero después esto tiene un significado, yo creo, también un poco más profundo, porque lo puedes traducir como con todo lo que hay, pero es también todo lo que es. Lo que realmente está allí es lo que tú presentas, pero es también la sustancia verdadera de tu trabajo, despojada de cualquier narrativa superimpuesta, ¿no? Y yo creo que es un título, creo que llegó al final, pero que explica también muy claramente, creo, la voluntad de este texto. Y después creo que también hay un pequeño convencimiento, un poco a raíz de esto, que al final tú, y creo, bueno, creo que nos estamos convenciendo, quizás nos hacemos un poco más mayores, estaba pensando, que efectivamente tu propia biografía, tu propia vicisitudes personales o laborales o así, realmente tienen un impacto en tu trabajo enorme. Quizás mucho más de esta pretensión de construirte una narrativa superimpuesta al trabajo, ¿no? Y entonces escribimos este texto con la voluntad de contar todas las fases por las cuales ha pasado el proyecto, marcar un poco los puntos salientes, digamos, o los proyectos que han sido relevantes para nosotros, y después dejar efectivamente que una vez que tú tienes este marco casi biográfico, puedes ver los proyectos. En los proyectos sí que hay unos textos como muy sintéticos que explican de una forma muy precisa, pragmática también, los diferentes proyectos, ¿no? Pero lo lees dentro de este marco, ¿no? Sí.
Mira, dices esta explicación que hay en el texto de las distintas fases por las que ha pasado el estudio, y las asociáis muchas veces a algunos proyectos concretos, ¿no? Este proyecto fue, y lo explicáis, o sea, con total honestidad, este proyecto fue muy importante en este momento del estudio porque nos abrió, bla, etc. En este sentido, no sé, nosotros algunas veces en charlas que hemos tenido, pues, no sé, varios proyectos, pues habéis dicho, bueno, es que este cambió la manera de hacer los proyectos, o estos proyectos son importantes en el estudio, y uno, visto desde fuera, uno piensa, ostras, ¿y por qué este justamente, no? En el texto se explica, luego los proyectos están maravillosamente explicados, y además, una cosa que no he comentado, pero esta precisión también está en el material que se enseña de cada proyecto. O sea, cuando hay un detalle constructivo, no sé si es que, no sé, es que pensamos exactamente igual, pero supongo que le pasa a mucha más gente, es el detalle constructivo que uno se pregunta cuando ve el proyecto, ¿y esto cómo lo han resuelto? Y resulta que es el que está, ¿no? O muchos planos de emplazamiento, cuando es preciso, a veces no, en pocos proyectos no hay, y se entiende el porqué, ¿vale? Ya lo ves. Hay algunos bocetos, en algunos proyectos se empieza por un cuadro, una imagen, que primero a lo mejor sorprende, porque tampoco es que cada proyecto tenga la misma estructura, no es que siempre haya una imagen, ¿no? Una imagen, un emplazamiento, no, cada uno está hecho según lo que necesita cada proyecto, ¿no? Con lo cual esa precisión, bueno, está en todo, ¿no? Pero volviendo a los proyectos y al texto y a las fases, me gustaría que nos explicarais un poco, ¿vale? También es explicar un poco el texto, pero vale la pena leerlo porque es una delicia, pero un poco qué proyectos han marcado, o sea, cuáles son esas fases y qué proyectos podéis explicar de una manera sintética, bueno, como ya hacéis, cuáles son esos proyectos y qué fases y qué caminos abrieron, qué vías de investigación, qué etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que todo empieza en el estudio todo empieza con dos proyectos, que son los dos primeros proyectos que hicimos en el estudio, que son Roa y Águilas, ¿no? Que son como de repente los dos proyectos que nos permiten a Fabricio y a mí, primero empezar a entender a la vez los dos qué tipo de arquitectura queríamos hacer, qué tipo de arquitectura queríamos hacer juntos, ¿no? y cómo intentar plasmar eso en unos proyectos, ¿no? Los proyectos en España que nos abrieron los ojos a entender la profesión también, porque también es cierto que era nuestra primera experiencia profesional por nosotros mismos, ¿no? Es cierto que son dos proyectos que nos cargaron de experiencia para saltar después, desde muy pronto, a hacer proyectos fuera de España. Creo que, y seguramente, bueno, Stetching, el proyecto de la Filarmónica de Stetching, es el proyecto que creo que en el estudio nos dio la seguridad para sentirnos arquitectos no solo en tu contexto cercano, sino ser capaces de afrontar, digamos, la profesión en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que desde que hicimos este proyecto, más allá de la reflexión teórica acerca de qué tipo de arquitectura quieres hacer, nos sentimos seguros a la hora de ser arquitectos más allá de nuestra área de confort, digamos, que en realidad nunca es que la hayamos tenido, ¿no? Y creo que el siguiente fase, más o menos, el siguiente proyecto es seguramente un proyecto que es el proyecto del Museo de Neandertal en Piloña. Es un concurso que no ganamos, creo que fuimos segundos en ese concurso, pero que cuando ves la trayectoria del despacho sí que te das cuenta de que algo cambió en la manera de hacer los proyectos. O nos dimos cuenta de que había otra manera de hacer los proyectos, seguramente intentando ser más esenciales en lo que haces, buscando ser también más, transmitir las cosas de una manera muchas veces, yo diría más fundamental, ¿no? Agarrándote a la esencia de las cosas, digamos. Yo creo que ese fue uno de los proyectos seguramente de la primera época del despacho más importante y que nos permitió evolucionar un poco y prepararnos, yo creo, para la siguiente etapa significativa del despacho, que es nuestra etapa, vamos a llamar nuestra etapa suiza, ¿no? Que son los proyectos de Lausanne, Chur y Zúrich,
que en realidad son el resultado ya de, seguramente, de esta manera de entender la arquitectura a raíz del concurso de Piloña, yo creo. Que, bueno, si veis un poco todos los proyectos, creo que hay muchas conexiones, digamos, entre este concurso y esos proyectos que hicimos posteriormente. Obviamente la etapa suiza es una etapa que son 3 proyectos seguidos, a lo largo casi una década, y obviamente ha cambiado la manera también de entender un poco la arquitectura que tenemos a día de hoy, y en los últimos años, ¿no? Yo creo que o sea, en el estudio, bueno, en estos primeros años de trabajo del estudio, digamos que obviamente al comienzo del texto explicamos cómo nuestro modo de trabajar también tiene por cómo nos hemos comenzado, cómo hemos comenzado. No somos de aquí, no estábamos tan influenciados por un contexto local así, que teníamos como otro background distinto, y esto seguramente es inevitable que ha marcado de forma muy significativa el trabajo. Los primeros años, esta primera fase, Roa, Águilas, etcétera, quizás marcan la primera parte del estudio, de trabajo del estudio, donde había esta búsqueda por arquitectura, podemos simplificar diciendo como más contextuales de algún modo, donde efectivamente son 2 proyectos que trabajan con el paisaje, y sobre todo Roa, creo que hay una búsqueda de este sentido de pertenencia al lugar, que en el proyecto de Roa se manifiesta en toda su plenitud, y que después creo que ha marcado una profunda reflexión en toda nuestra trayectoria. Ahí ya se veía. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que al final las primeras cosas que haces, también de forma un poco inconsciente, luego al final se revelan ser parte de tu DNA, ¿no? Y Steching también es un poco la culminación de estos primeros años de trabajo, donde define una arquitectura que busca, digamos, esta relación más contextual, pero que también sublima de algún modo este esfuerzo para construir una arquitectura cívica, ¿no? En Roa ya lo había, es un edificio privado con una plaza pública. El Steching es un edificio donde todo lo público se desarrolla en el interior, etcétera, etcétera. Y ahí nace, bueno, estas 2 grandes temáticas que, bueno, que siempre, digamos, rodean todo nuestro trabajo, que es esta reflexión sobre esta condición cívica de toda arquitectura pública, y también esta su condición específica, que es la grande temática. Siempre construir arquitecturas, y estos proyectos eran como muy evidentes, de algún modo que sepan absorber la unicidad y la identidad de los diferentes sitios, ¿no? Esto marcó la primera fase, de los primeros años, ¿no? Luego es cierto, bueno, que por nosotros Steching marcó un momento muy importante. Después, efectivamente, y de ahí nacieron otros pequeños proyectos que se muestran en el libro, los de Brescia, Gijón, Rovereto, que es donde siempre hay este trabajo con contextos históricos extremadamente densos, sensibles incluso, donde efectivamente este trabajo con lo específico se podía de alguna manera desarrollar. Hubo un momento que efectivamente después hicimos este concurso de Piloña, que se quedó ahí, pero fue realmente la primera vez después de años donde trabajábamos en un contexto natural, absolutamente natural, sin demasiada referencia que no fueran las paisajísticas. Nunca lo habíamos hecho desde el principio. Y esto creo que fue esto que forzó esta reflexión sobre una condición más autónoma del propio objeto arquitectónico, ¿no? Cosa que en los primeros proyectos no existía de algún modo. Siempre eran como proyectos, diría, como más dependientes de algo. Y este proyecto, junto al de Ordos, que hicimos en los mismo periodo, una situación completamente distinta, pero donde también había una situación contextual completamente, podríamos decir, casi priva de cualquier referencia, ¿no? Fueron 2 proyectos, más Piloña que Ordos quizás, que nos hicieron reflexionar sobre, digamos, esta condición objetual de algún modo, ¿no? Y fueron realmente el preludio de esta etapa suiza, a pesar que por alguien de fuera no tengan quizás mucho que ver,
¿no? Pero para nosotros sí que fueron absolutamente importantes, ¿no? Porque los proyectos suizos, Lausanne, KUR y sobre todo Zurich también, allí sí que son proyectos que expresan esta conciencia del valor objetual del proyecto arquitectónico, que los otros no eran. No son tanto proyectos dependientes de. Sí que buscan esta relación con lo específico, ¿no? Pero después son proyectos que de algún modo el dato constructivo, la propia materialidad, tienen un piso muy importante. Lausanne obviamente era, otra vez, todo el proyecto de Lausanne gira alrededor de esta condición pública. Lo importante de Lausanne no es tanto el edificio, lo es, por supuesto, sería mentira decir que no, pues eso es haber sido capaces de construir un barrio para los artes. Si ahora hay el otro museo, es una parte de ciudad, es porque precisamente lo importante es casi el vacío, ¿no? Esta condición cívica, pública. KUR, por ejemplo, fue un proyecto que hicimos poquísimo tiempo después, 9 meses después, y allí sí que es un proyecto, por ejemplo, donde hay esta ambivalencia entre una construcción extremadamente específica pero autónoma al contiempo, ¿no? De hecho, esta progresión acabó en Zúrich. El proyecto de Zúrich es una investigación casi constructiva y es algo que, por ejemplo, creo que el proyecto de Zúrich no se ha comunicado mucho en este aspecto, también en otros medios que hemos hecho, pero realmente el proyecto de Zúrich es un proyecto donde hay una investigación constructiva muy importante, cómo protegerse del sol, cómo utilizar la vegetación, cómo trabajar con un hormigón reciclado, cómo aislarlo, etcétera, etcétera. Y esto es precisamente enfatizó esta conciencia del valor objetual de la propia pieza. De hecho, no es un caso, creo que después de este periodo de aquí, en el libro lo contamos, cuando teníamos en marcha estos proyectos, no estaban todavía acabados. Otro momento muy importante fue cuando participamos a la Bienal en 2016. Y es cuando escribimos un pequeño manifiesto que aparece en el primer libro, donde ahí declaramos, digamos, esta casi de forma muy explícita, casi la regla de nuestro juego, ¿no? Que todo proyecto al final busca este equilibrio entre la especificidad de un lugar y la autonomía de la forma, ¿no? Y esta es como casi un mantra que digamos que hemos sido capaces también de definirlo a raíz de esta experiencia suizas, ¿no? Por ejemplo. De ahí después el texto cuenta que hay una serie de otros proyectos que son casi, podríamos decir, prolongaciones de la experiencia suiza, hasta que llegamos hace después muchos años, bueno, después pasaron años muy complicados para el estudio, muy inciertos, así, pero hubo un momento que también marcó el estudio cuando empezamos a tener unos encargos en contexto completamente distinto. Tokio, Londres y pocos años después en Chicago. Ahí sí que parecía casi que el marco, digamos, entre el cual te sentías cómodo, de repente desaparecía de algún modo. Construir en Ginza un proyecto que después llegamos en el libro lo explicamos, el proyecto de Tokio, que nos ha publicado mucho. Es un proyecto que llegamos casi a definir todo el proyecto de ejecución. Después, bueno, por vicisitudes se quedó por ahí, ¿no? Pero trabajar en Londres, en Ginza, que era un contexto, podríamos decir, completamente denso, pero fragmentario, como casi irreal de algún modo, ¿no? Porque es un barrio construido de un cierto tipo. O, por ejemplo, en Londres, en la península de Greenwich, en un sitio completamente falto, en una tabula rasa, tal cual. Esto sí que fue un momento que para el estudio nos hizo incluso ampliar un poco la reflexión, cómo trabajar en estos. En el texto decimos que es un proyecto casi más, no sé si el término es justo, más oníricos, en el sentido que remiten a una especificidad no tanto física, sino cuanto de la biografía de la arquitectura, del bagaje biográfico. En Londres una referencia con casi a proyectos que hablan del mismo tipo de programas, un atelier para artistas. En Tokio esta reflexión casi de
esta relación casi con la marca y, digamos, el producto que expones y la propia pieza de arquitectura, es un flagship store. Entonces, esto sí que fue un cambio de paradigma muy importante para esto, 2015, 2017. Y obviamente el proyecto de Chicago, que está allí, que es un proyecto que llevamos en el estudio ya desde el punto 2017, que no, 17, que está influenciando y marcando muchísimo el trabajo del estudio, pero que no se presenta porque es todavía no se puede presentar, por ejemplo. Y por poco y después hay después el estudio empezó a trabajar en este ámbito como muy digamos internacional, en contexto muy distinto entre Japón y Estados Unidos, que abrió un poco la reflexión, pero después hilamos una serie de proyectos que se presentan allí, que es el Museo de Aalborg, el Museo de San Malo, el Museo de Kortrijk, el Museo de Bruselas, son todos museos de diferentes cosas. Fueron todos primeros premios, pero 2 de los cuales eran ex aequo, al final no lo pudimos construir, que de algún modo han marcado un poco una vuelta casi a las reflexiones iniciales. Son todos proyectos que trabajan, y lo decimos en el texto, que pretenden trabajar en continuidad con una historia menor casi que hay en estos sitios, ¿no? De hecho, hay una cosa escondida que no se sabe por ahí, pero por ejemplo, en todo el primer libro, dentro de los temas de reflexión, nunca aparece la palabra continuidad, ¿no? Pero en la final del libro sí que explicamos cómo todos estos proyectos al final buscan una cierta idea de continuidad con un contexto, ¿no? Y lo curioso es que después, con casi una historia menor, ¿no? No la historia grande, sino la historia hecha de fragmentos, de pequeñas cosas que son las que realmente marcan la identidad de un lugar, ¿no? Entonces, pero esto parece casi, no sé, esto es un poco de autoanálisis que hacemos nosotros, pero casi algo que resuma un poco todo el encuadre teórico que hacíamos en el primer libro. De hecho, coincidencia quiere que hace poco inauguramos 2 exposiciones. La primera monográfica que hicimos del estudio en Venecia y en Milán, que la titulamos On Continuity, ¿no? Y estamos preparando un pequeño librito, eso sí, muy teórico, a base de contribuciones externas y con un ensayo también nuestro que intenta, digamos, definir este marco más teórico, qué significa para nosotros trabajar en continuidad con algo, ¿no? Y ahí en el texto lo dejamos un poco así como, ya veremos qué va a pasar con esto. Y después el libro se cierra con esta nueva bueno, de todo esto nuevo así, hay como 2 proyectos muy significativos, que de hecho esperamos de publicar el libro para poder incluirlo, que es el Vista aquí en Barcelona, que marca un poco la vuelta, bueno, la primera vez que trabajamos en la ciudad donde vivimos y trabajamos, y un proyecto del cual creemos que es muy importante para nosotros en Miami, para una residencia de artistas, que creemos que es casi un poco un proyecto que reasume realmente la etapa donde estamos ahora. A ver, esto yo creo que está muy bien que lo expliques, el texto ya lo hace, pero es curioso porque yo cuando pienso en vuestra obra la veo absolutamente coherente, continua, y va muy bien que expliquéis estos, para vosotros, grandes diferencias, ¿no? En etapas distintas, pero que visto desde fuera son como, para mí al menos, son como pequeños matices, ¿no? Que dices, no, aquí cambiamos, bueno, no lo has dicho así, pero íbamos más pensando en, ¿no?, la autonomía del objeto, etc. Y yo pienso, ostras, pero si estos proyectos siguen respondiendo de una manera muy fuerte al contexto, ¿no? Por ejemplo, el de Tokio, creo, no sé si en la memoria o en algún sitio explicáis que es un paréntesis, ¿no?, de calma, ¿vale? Que en un lugar donde hay tanto ruido, pues uno dice, oye, yo aquí, ¿no?, establezco un control, ¿no? Y dices, bueno, claro, eso, ¿no?, que eso es súper contextual, ¿no? O sea, pero claro, vosotros lo veis de otra manera y está muy bien porque permite entrar en esa manera de pensar. Es decir, está muy bien que haya este texto y es un texto en el que
lo lees al principio, vas viendo las obras y yo creo que es bueno de vez en cuando volver, cuando estás con una obra, volver a leer y ver exactamente qué es lo que estáis explicando de aquella etapa, ¿no? A mí me gustaría ahora cambiar un poco de tema porque además de Alberto y Fabrizio tenemos a Diletta Trinari, que es la que ha dirigido este proyecto, ¿vale? En el estudio de Barozzi Veiga. Y me gustaría entrar en otra explicación del libro, que es más de la cocina, ¿no? De cómo ha sido dirigir este proyecto, no sé, cómo ha sido la gestación del libro, cómo está estructurado, materiales, edición. Me gustaría que nos contaras, y creo que tú eres la persona ideal porque es la que, a ver, supongo que lo has disfrutado, pero también supongo que algo de sufrimiento debe haber habido. Yo creo que más lo he sufrido. ¿No? Sí. Hemos sufrido todos juntos. Espera. Toma. Vale, si os parece, paso a la estructura, así contamos un poco de qué está hecho el libro. Entonces el libro, la monografía, empieza con ese texto del que ya hablamos mucho, texto personal de Fabrizio y Alberto, y a continuación el libro se desarrolla en como unos capítulos, como una historia contada en capítulos, donde cada capítulo es un proyecto de los 26 que hemos elegido después de darle muchas vueltas de cuál incluir y cuál no. Entonces, cada uno de los proyectos se cuenta, se explica a través de un material muy heterogéneo, que son tanto dibujos como imágenes de referencias, como croquis y imágenes de maquetas, fotografías finales, pero también fotografías de obras. Y de alguna manera la intención nunca ha sido la de uniformar ese tipo de material, digamos, a nivel gráfico, por ejemplo. Siempre hemos intentado mantener la heterogeneidad un poco del contenido. Reflexionando un poco sobre eso, yo creo que esta heterogeneidad es lo que luego permite que esta narración entre los varios proyectos sea de verdad, digamos, auténtica. O sea, cuente la historia del estudio que está contada en el primer texto. Entonces, hay otro punto que este contenido tan diferente, tan heterogéneo, también nos permitió mezclar de manera muy natural proyectos diferentes, porque ahora estamos hablando de proyectos de concursos, de obras construidas, de proyectos que realmente, o sea, cuando te llegan los proyectos y tienes que ponerlos juntos, juntarlos, no es tan fácil porque tienen materiales diferentes y nivel también de una profundidad diferente y todo eso. Entonces decidimos enseñar todas las fases también de los proyectos construidos, porque nos gustaba contarlo todo y también para, digamos, tener esta narración, ¿no?, entre un proyecto y el otro, aunque sean proyectos de natura muy diferentes. Entonces, al final, el libro se convirtió en una especie de archivo, diría, de contenidos originales. De hecho, en el estudio, cuando vamos buscando materiales, muchas veces ahora volvemos a este libro. Y nada, quizás entre todos los contenidos está bien destacar el hecho que incluimos aquí muchos dibujos de obra ejecutivos, que fue una decisión que llegó no sé, en algún momento, ¿no?, llegó esta decisión, pero yo creo que es muy importante y identifica y diferencia este libro, sobre todo del precedente trabajo editorial. Y permite hablar de lo que decía Fabrizio antes, de una manera de construir, ¿no?, que en el anterior libro aún no estaba acabado, no estaba definida de alguna manera. Y esto podemos decirlo también para las fotografías de las obras, que es un poco lo mismo, ¿no? Normalmente solemos enseñar, publicar imágenes de proyectos acabados,
Aquí pues decidimos darle espacio también a este tipo de material. Entonces el libro se concluye con un listado de todos los proyectos del estudio desde 2004 hasta ahora, que es un listado con unas imágenes. Y digamos, si el primer texto, el que introduce el libro, ¿no?, es como un texto muy personal, este listado para mí es como una contraparte un poco, porque al final es un registro de proyectos con todas las informaciones, fechas, y que nos permitió también incluir informaciones sobre la tipología de proyectos, los créditos, y si mirando el libro, ¿no?, sí que se puede volver quizás al texto inicial para volver a ese discurso tan personal. Yo creo que también al mismo tiempo se puede ir al final y mirar estos datos que, no sé, a mí me pareció muy interesante incluirlos. Sí, y así podemos incluir al final los casi 100 proyectos que constituyen nuestro archivo en el estudio. Sí, esto que cuentas es interesante, porque yo, perfecto que haya salido, porque si no lo iba a sacar yo. El libro queda empaquetado entre el texto primero íntimo personal y el listado, digamos, objetivo de los proyectos. Pero lo bueno es que las tres partes funcionan perfecto para ir ligando una cosa con la otra, porque tú vas viendo un proyecto, ¿vale?, de uno de los capítulos que decías, en detalle, etcétera, y vas al texto para ver en qué etapa está, para entenderlo mejor, para ver qué es lo que en ese momento, ¿no?, se cocía en el estudio, pero al mismo tiempo te vas al listado para decir, ¿y qué proyectos había en ese momento para establecer relaciones, ¿no? Y para ver, con lo cual al final todo funciona, es decir, sí que hay estas tres partes como muy diferenciadas, incluso, bueno, una es escrita, la otra es más gráfica y la última es más un listado, pero bueno, pero claro, al final es un proyecto, ¿no? Y como todo proyecto, pues todo al final encaja perfectamente, y si sacáramos el listado del final, la cosa ya cojearía, ¿no? Y evidentemente esto pues no pasa, pues porque es un proyecto de Barocci Veiga, o sea, así de sencillo, ¿no? Si hablamos del libro, una pregunta, no sé, para los tres, lo que empezábamos diciendo al principio, ¿no? Esto es un proyecto, ¿vale? Es vuestro último proyecto, y como tal, pues tiene una materialidad, habéis trabajado con un tipógrafo, ¿no?, un diseñador, pero ¿no?, creo recordar que específicamente tipógrafo, ¿no?, John Morgan, una encuadernación que no sé si lo he leído, lo hablamos algún día, que no sé si la hacía una gente específica de Italia, ¿no?, que hace, es decir, aquí hay una manufactura, ¿no?, marca de la casa, ¿no?, de alguna manera. Explicadnos algo de esto, para saber exactamente, ¿no?, es decir, explicarnos el libro ya como proyecto construido. Bueno, yo creo que está bien decir que al final, como esto es un libro que hacemos para nosotros, ¿no?, es exactamente así, es un libro para nosotros. O sea, no está hecho con alguien que te dice cómo tienes que hacerlo de una determinada manera, ¿no? Tú te pones unos límites, ¿no?, unos límites económicos, tiempo, lo que sea, y lo haces para nosotros. Entonces yo creo que la mejor manera de explicar el contenido, el texto, el final, no sé, es el libro que utilizamos nosotros para entender lo que te decíamos al principio, de, por así decirlo, qué hemos dejado atrás y qué queremos, hacia dónde queremos ir. Y con esa explicación de hacer el libro para nosotros, hemos ido tomando todas estas decisiones acerca del objeto en sí, que obviamente es un proyecto, claro, es ya no solo bueno, yo creo que el formato, bueno, al final la portada pues es lo más vistoso, ¿no?, y lo primero que la gente ve, pero hay toda una reflexión acerca del formato, de por qué el formato es así, por qué este papel se puede cortar de una manera determinada, por qué este papel se puede encuadernar de una manera determinada, cómo resalta la tipografía, cómo se imprimen las imágenes, qué tipo de portada le viene bien, juega un poco con la idea del peso, el contraste que tienen las cosas, algo que te parece que pesa mucho, que a lo mejor no pesa tanto, era una reflexión que ya hacía el otro. Está lleno de reflexiones personales, al final casi, yo creo, bueno, no sé, para que cuando lo cogemos nosotros lo disfrutemos, la verdad. Sí, al final es un elemento casi de trabajo. Sí. De hecho,
es totalmente cierto que o sea, el otro libro, y esto también empieza a ser así, es algo que tenemos allí y que muchas veces lo utilizamos para ver, podemos presentar la conferencia esta página, estas cosas, que lo consultamos, es casi un documento de trabajo, ¿no? De hecho, hemos tenido muchas discusiones un poco con John, el diseñador, que está un poco obsesionado por esta especie de soft cover, ¿no? No es un libro de tapa dura que entonces ya te da casi miedo consultarlo, sino es algo muy, muy blando, muy de uso diario, que tú lo puedes, que de hecho se estropea, bueno, el primero se estropea al día, y esto casi también. ¿No? Y entonces hay como entenderlo realmente como una herramienta de trabajo. A nosotros creo que nos gusta esta idea de verlo, tenerlo ahí casi como un pequeño archivo del estudio, ¿no? De hecho, el listado que está al fondo lo hemos hecho también precisamente para no perder esta información, que es algo que después se va perdiendo y cosas así, ¿no? Entonces ha sido un trabajo casi, sí, muy científico, analítico, de saber, porque a veces se nos olvidaba qué persona ha trabajado ahí, qué colaborador era, etcétera, etcétera, ¿no? Y después el archivo es hacer incluso lo que ha costado muchísimo aquí, bueno, que Diletta lo mencionaba un poco aquí, es el trabajo de edición. En el primer libro redibujamos muchas cosas, porque nos interesaba definir este marco teórico, entonces queríamos, ahí sí que había una búsqueda de una cierta narrativa, ¿no? Y por eso también redibujamos. Aquí, aparte de algunos documentos que no teníamos, que eran importantes, el resto son cosas realmente que ya teníamos, básicamente. Que después el trabajo más duro, más difícil, fue realmente de cómo justaponer estas cosas como un montaje cinematográfico, para que esta imagen con este plano tenga un sentido, que o tú lo interpretes de un cierto modo, ¿no? Y esto sí que fue un trabajo muy, muy importante. Y saber realmente también cuáles son los documentos. O sea, hemos hablado de detalles, no, o sea, es cierto que hay detalles construidos, no hay muchísimos, no. Pero lo que hay son absolutamente cruciales. El detalle de Zúrich es el proyecto de Zúrich, aquel. Y entonces hay una doble página donde hay el mock-up que nos hizo sufrir durante años en el tiempo, y el detalle, ¿no? Aquel es el proyecto. Entonces, y son los dos documentos casi clave de todo el proyecto, ¿no? Entonces, la selección, que es otra manera de una casi autoanálisis, que es realmente importante, ha sido lo más difícil, lo más complicado. Y después había esta voluntad de también cómo, por ejemplo, bueno, eso son a lo mejor anécdotas, pero que un momento sin importante, los proyectos no están separados de página blanca, o sea, así, sino son un continuo. Los títulos, por ejemplo, aparecen casi, a veces te lo pierdes. Ni te das cuenta. Porque has pasado, girado la página y dices, uy, aquí empieza otro, espera que no es del otro proyecto, ¿no? Entonces, es realmente un poco en línea con el texto inicial de contar casi las vicisitudes, las olas, digamos, conceptuales que han ido marcando el proyecto, hilándolo todo en una aventura así, más personal casi, ¿no? Esa continuidad que comentamos, ¿no? Muy bien. Pues quizás te hablo un poco del libro. También esta mezcla de material es lo que permitió que haya, ¿no?, tener un ritmo en el libro, o sea, que siempre vas notando algo diferente y nunca encuentras algo que te estás esperando. De todos modos, quería decir que en esta nueva monografía, con respecto a la anterior, porque siempre un poco hacemos este discurso, ¿no? Siempre hablamos con respecto a evolucionan tanto el formato cuanto la materialidad, como dijiste, y la tipografía. Entonces, el formato, quizás una razón por la cual lo hicimos un poco más grande es esto, es la voluntad de publicar dibujos de obra que necesitaban a veces pues de una doble página entera, por ejemplo, y también el hecho que nos encontrábamos con muchos materiales, entonces tanta superficie de página nos permitió poner 2 o 3 cosas, 4 cosas en la doble página, que entre ellas está relacionada. Entonces esto fue un poco una de las
razones por las cuales decidimos ir a un formato más grande. Y sobre la tapa, sí, esta vez es una tapa completamente flexible, soft, como dice John, y tiene una encuadernación un poco particular, simplemente porque es como una tapa que realmente abraza la tripa, pero no, o sea, se conecta, solamente está pegada en 2 puntos y ya, o sea, se podría quitar muy fácilmente, básicamente. Y la tipografía es una tipografía nueva que dibujaron John Morgan y Adrián Vázquez para este proyecto, para el libro. Y también hubo un cambio de tipografía para el interior del libro, para los textos del interior del libro, que, digamos, ahora pasamos a un sans serif. Y es muy bonito porque esta tipografía que nos recomendaron John y Adrián también es una tipografía que fue dibujada en Suiza en los años 70 y pues ahora la han vuelto a digitalizar y entonces es algo que pensamos y algo muy especial también, este tipo de detalle. Y sí, ya está, creo. Muy bien, pues no sé, yo creo que podría ser un buen momento para abrir, ya que tenemos tanta gente, ¿no? Abajo, arriba, hombre, incluso conocidos que hacía tiempo que no veía. Preguntas, dudas, comentarios, os paso el micro. Han dejado de grabar, o sea, no os preocupéis. No. Venga, va, perfecto, espera. Es una pregunta sobre lo que se ha dicho al final, digamos, de esta conferencia un poco. Me interesa mucho, habéis introducido esta presentación del libro diciendo que los libros os sirven también para entender a dónde va el despacho, digamos, un poco en dónde va vuestro pequeño manifiesto, digamos. Y lo que encuentro muy interesante es que mirando el libro no como una monografía de arquitectura, pero como un cuento de imágenes, digamos, el primer libro es mucho más, digamos, definido, digamos, define mucho más los capítulos, también en la puesta en páginas de las imágenes, construye relaciones muy claras de dípticos, digamos, y al final, las fotos son al final, las fotos una sangre, son todas al final, mientras esto de repente es un flujo, como habéis dicho, y también construye relaciones mucho más complejas, porque de repente hay muchas más imágenes en una doble página, de repente una página donde hay fotos a sangre, fotos enmarcadas, entonces también el movimiento del ojo es muy diferente, digamos, de página en página. Y quería saber cómo veis esto relacionados también a vuestra manera de trabajar, si veis una relación entre esta complejidad añadida, digamos, a la lectura de vuestro trabajo, digamos. Si esto se reflexiona un poco, si este cuento más complejo es también vuestra manera de ver a vuestros proyectos también. Bueno, la pregunta es difícil, yo creo que obviamente cuanto más experiencias tienes, más conscientes eres de diferentes cosas, de la complejidad que es el proyecto, de lo complejo y de la complejidad que está alrededor del proyecto. Al final, un arquitecto joven al final puede trabajar dentro de un marco, digamos, teórico, conceptual, extremadamente sofisticado y definido, algo así, pero hay una parte de conciencia, de propia conciencia, de conocimiento de la complejidad de lo que es el construir, que inevitablemente se escapa. Y es algo que maduras con el tiempo. Entonces, en este libro quizás, aunque de una forma muy sencilla, se establecen conexiones indirectas en 3 cosas, por ejemplo, que nosotros sabemos lo relevante y lo importante que son para un proyecto. Mientras en el primer libro, de hace 6 años, 5 años o algo así, quizás este tipo de relaciones
no que a lo mejor lo teníamos más tangenciales de algún modo, ¿no? y nos interesaban otras cosas, ¿no? El dato constructivo es realmente cómo transformar un concepto en arquitectura y donde olvidarte del concepto. Al final lo que queda ahí es el edificio solitario, aislado, en un mundo que puede escoger a su vida propia. Bueno, la conciencia de esta fase es importante ahora mismo. Yo creo que hay y quizás por eso están estructurados los dos libros de esta manera. De hecho, por eso quizás también ahora mismo no hemos hecho el volumen 2, como decíamos al principio, porque ya queríamos pensar sobre otras cosas. Yo creo que efectivamente la primera vez, hacer un libro tú mismo, con un editor, Connie, que ha sido fantástico porque al final nos ha apoyado, distribuir el libro de forma fantástica, etcétera, etcétera, es una cosa totalmente distinta que hacer una monografía con otro tipo de... Esto precisamente porque es un total ejercicio de autoanálisis. Y yo creo, y después he de decir que porque realmente te das cuenta de lo que de cuáles son las cosas que son fundamentales para tu propio trabajo. Y yo creo que también, junto a esto, como lo mencionaba antes, un paso absolutamente capital para un arquitecto es realmente, y lo hemos vivido recientemente, es como, y lo estamos viviendo, cómo hacer una exposición de tus trabajos. No tanto para presentarlos, pero estás, como sea, con la duda de decir, pues, el corpus de trabajo que tengo soporta una presentación de las cosas, porque esto me lo quito, ¿qué presento? ¿Con qué me quedo? Es otro que para nosotros ha sido muy importante esto, ¿no? Y de hecho va un poco, la génesis de este libro ha ido un paralelo un poco con esta oportunidad que hemos tenido. Creo que es otro momento realmente trascendente, no tanto para presentar tu cosa, esto simplemente como otro ejercicio de análisis y de reflexión sobre lo que propio haces, ¿no? Y son momentos que marcan una etapa importante, creo. De hecho, desde antes, el libro se acabó, creo que 4 o 5 meses antes que se distribuyó, porque realmente quisimos acabar, por ejemplo, con el proyecto de Miami. No lo podíamos hacer porque todavía no estaba publicado. El editor nos apoyó, no digo, oye, después de unos meses ya empezaba a quejarse, porque lo tenía allí y no lo podía distribuir. Pero realmente lo hemos querido incluir porque es un proyecto realmente que, si nos preguntan dónde estamos ahora, este es un proyecto, creo, junto a los otros que tenemos, ¿no?, que es representativo de esta fase, ¿no? Y bueno, esto como a explicar efectivamente que el proyecto ayuda, el libro es es este ejercicio de análisis, digamos, que te ayuda a pensar hacia dónde vas, ¿no?, y qué harás. Si me preguntan dónde irá el estudio, pues creo que este es uno de los proyectos que marcará los próximos años del estudio, que es un poco un sumum de toda esta ida y venida que cuenta de las cosas importantes que están dentro del libro. Sí, bueno, recuperando un poco el hilo, yo solo quería añadir que yo creo que el primer libro nos ayudó a definirnos, ¿no?, a definirnos a nosotros mismos, a sentar las bases de una cierta manera de entender la arquitectura. Yo creo que esa fase ya la hemos superado, más o menos. Y ahora creo que nuestra voluntad aquí es que las cosas hablen por sí solas, casi. Y entre estas cosas, no sé, yo creo que nosotros muchas veces nos sorprende cuando pasamos las hojas del libro ver las conexiones que aparecen entre un dibujo de un proyecto y un render o una maqueta de otro que hicimos 5 años atrás, ¿no? Y yo creo que esa idea de que las cosas vayan hablando por sí solas y que te ayuden también a un poco a seguir pensando en, bueno, ahora está Miami, es el último, ¿no? Bueno, creo que dejarlo un poco más abierto a nosotros nos ayuda a entender también ahora que a lo mejor no hace falta ser tan categórico como pensábamos que teníamos que ser al principio, o tan digamos, tan a veces estrictos con la manera de afrontar las cosas, ¿no? Que, bueno, precisamente el haber pasado por cómo construir o dónde construir y haber visto un poco la trayectoria de los últimos 15 años
todas las complejidades que rodean a un proyecto, es lo que te permite ahora dejarlo un poco más abierto y bueno, ya veremos un poco dónde vamos hacia más adelante. Y el primer libro era un poco para definirnos a nosotros mismos, casi. De hecho, era casi más un trabajo de simplificación y esto ha sido un trabajo más de crear conexiones y complejidad, ¿no? No, que el primer libro creo que ha sido más un trabajo de simplificar, ¿no? Para aclarar los conceptos, mientras aquí hay como un trabajo de crear conexiones y complejidad, bueno, que ya la hay, de hecho, enseñarla, digamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Venga, Octavi, espera. Yo quizás solamente os diría, ¿qué lleva a un gallego y a un italiano a escoger Barcelona? No a escogeros entre vosotros, pero ¿cuál es la circunstancia y en qué medida creéis que estar en esta ciudad os ha ayudado a hacer la obra tan fantástica que hacéis? Lo hemos contado muchas veces, esto fue un poco... bueno, digo, todo nace de una serie de... Realmente fue... siempre lo hemos contado. Nosotros acabamos en Barcelona, fue casi fruto de una serie de casualidades, podemos simplificar, personales. La esposa de Alberto, mi compañera y cosas así. Cuestiones realmente absolutamente tangenciales con el mundo de la arquitectura. Pero creo que realmente esto, bueno, fue digamos, una casualidad medio buscada, pero al final fue una casualidad y nos quedamos aquí bueno, porque fue un proceso como muy natural una vez que llegamos aquí. Nosotros aterrizamos en Barcelona por estar unos meses, por una cosa que teníamos que hacer y después eso se alargó, una serie que ahora mismo quizás no viene a cuento. Pero creo que esto seguramente ha marcado nuestro tipo de trabajo. Nosotros no, inevitable, ahora mismo, después de años, sí que las relaciones con los compañeros de profesión son más cercanas, entonces puedes compartir inquietudes o efectivamente puedes ver cómo trabaja otro arquitecto que tienes al lado y las influencias, digamos que yo creo que la influencia casi de la ciudad se han ido revelando más con el paso del tiempo que no al principio. Y de hecho, el hecho que yo y Alberto hayamos empezado a trabajar de forma súper natural un poco por todas partes, esto fue una consecuencia muy natural del hecho que no teníamos que buscarnos la vida, sin más, no fue ni premeditado ni nada, fue así. Pero esto nos hizo sentir, o sea, yo creo que hay como factores muy importantes. Y yo creo que esto ha marcado una cierta obsesión del trabajo, que siempre está en revelar la diversidad, la unicidad y la riqueza de cada contexto en lugar de imponer un cierto tipo de arquitectura. Esto que deriva, creo, también de esta propia biografía, creo que está ahí, es latente. Tangencialmente, creo que nos ha hecho sentir desde el principio un estudio profundamente europeo. De hecho, siempre decimos que hemos entendido Europa desde el principio como si fuera un país. Y esto es una condición, creo que muy específica de nuestra generación. Arquitectos que tienen 10 años más que nosotros no hubieran podido hacer esto, pero hay una generación, la mía, la de Alberto, que esto sí que, digamos, creo que en general dio fruto de una serie de estudios, una serie de trabajo que son muy distintos de lo que sucedió antes, precisamente porque esta condición no existía antes. La primera vez que un arquitecto de 30 años, 25, podía trabajar por Europa de una forma muy sencilla. Y también, como decía Alberto al principio, quizás nos ha estimulado y nos ha interesado también este confronto con diferentes realidades. Yo siempre digo que quizás la condición efectivamente ideal de un arquitecto es la de trabajar en kilómetro cero, ¿no? Pero hay la contraparte, que es trabajar en un mundo como más amplio, ¿no? Y a nosotros esto creo que nos resulta intelectualmente muy estimulante, ¿no? Y de hecho lo hemos contado, cuando estuvimos en Japón, ahora la experiencia americana, que está siendo importante, te hace ver otras cosas y también no ser tan categórico con las cosas, ¿no? Que esto es quizás el riesgo también de ensimismarse en una condición
más definida. Yo sí que creo que Barcelona nos ofreció una cosa cuando llegamos aquí. Bueno, es cierto que somos europeos por elección, lo elegimos. Y creo que algo que nos ofreció Barcelona es que nos vimos de repente rodeados de un montón de colaboradores, de gente, de un montón de sitios que nos permitió abrir los ojos. De repente, o sea, la condición más natural en el despacho siempre ha sido todos somos expatriados casi, desde el principio. Ahora ya no, porque somos más y obviamente ha ido creciendo el despacho y ya llevamos muchísimos años aquí, ¿no? Pero la condición de ser casi un expatriado al principio en el despacho, creo que nos ayudó mucho. Y eso nos lo ofreció Barcelona, porque Barcelona siempre ha sido una ciudad muy abierta, una ciudad llena de gente que venía de un montón de sitios, con ganas de construirse una vida en un lugar. Y nosotros creo que aprovechamos un muy buen momento para eso. Y creo que gracias a Barcelona seguramente hemos podido tener una cierta trayectoria en ese sentido, ¿no? De estar rodeados de un montón de gente que nos abrió los ojos hacia un montón de realidades distintas. Y elegir entonces que tú realmente, bueno, no es solo Barcelona o el kilómetro cero que decía Fabricio, sino que pues puedes ir mucho más allá. Aunque, es decir, esta condición de sentirse como más, de tener un control más, no un control, pero de moverte en un ámbito más controlado, a veces lo echamos de menos, ¿no? Esto inevitablemente, porque esto ofrece también otras cosas que no la tienes, ¿no? De hecho, por ejemplo, el poder ahora experimentar y trabajar en Barcelona después de tantos años, que siempre nos preguntamos por qué no hemos trabajado tanto en Barcelona. No lo sabemos, tampoco lo buscamos tantísimo, porque esto quizás nos asustaba también, no lo sé. Es a lo mejor algo inconsciente que no lo vas haciendo, estás cómodo en otro contexto y el mejor. Pero ahora mismo, quizás, bueno, también una fase de maduración, volver a hacer algo aquí es importante a nosotros. Bueno, creo que es en el texto, diría que en el texto introductorio decís una cosa que va por ahí, que es, bueno, a mí me hizo cierta gracia, que decís, no, claro, que nosotros llegamos a Barcelona, no teníamos familia, no teníamos amigos, y claro, empiezas a hacer concursos y acabas construyendo por todo el mundo, ¿no? Y dices, claro, era eso, ¿no? La familia y los amigos son el problema, ¿no? Bueno, oye, yo creo que, no sé cómo vamos de tiempo, pero yo creo que más o menos estamos ahí. El libro empieza con un texto muy personal y muy íntimo, y acabamos con esta reflexión también, ¿no? Personal, íntima. Ya veo que Fabricio y Alberto son de abrirse, ¿no? Y de explicar, al menos en la intimidad, como estamos aquí. Fabricio, Alberto, Diletta, muchísimas gracias, no solo por la presentación, sino básicamente por este regalo que nos hacéis a todos. Es una joya, como decía al principio, y que, vaya, supongo que muchos de vosotros ya la tendréis, si no, la tendréis en breve. Y si no, pues la ojeáis o os vais a la biblioteca, porque os lo pasaréis muy bien. Sinceramente, bueno, vais a disfrutar con este libro. Por nuestra parte, antes, agradecerte de habernos acompañado en la presentación y por el tiempo que le has dedicado, las charlas que hemos tenido. Y bueno, ya la CAPEL, por supuesto, por invitarnos a poder tener... De hecho, queríamos hacer algo, no lo hemos hecho por el tema de pandemia y estas cosas, y entonces mejor sitio que presenta que no había, o sea que muchas gracias a la CAPEL por hospitarnos aquí. Muy bien, pues